Algunos lo han apodado como el Batman de Star Wars, por los tintes serios y oscuros con los que se trató a este personaje, pues nos adentran a toda una aventura que sigue más bien los pasos de Rogue One. Hablemos pues de Andor, otra serie spin-off de Star Wars. Entonces, ¡vamos allá! ¡Espera! ¿Ya te suscribiste al canal? Es muy sencillo. Solamente tienes que darle clic a la cajita de suscribir y activar la campanita para avisarte cuando se suba un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Iniciamos un camino turbulento en la historia de origen de Andor, pues ni siquiera nos dejan aprendernos los nombres de los nuevos planetas que serán escenarios principales en la historia, cuando este ya es fugitivo en Morlana 1, por haber asesinado a 2 oficiales que lo estaban instigando ciertamente. Justamente Ferrix, lugar en donde vive Andor y su madre Marva, será el escenario en donde todo se desarrollará y que al final todo caerá por su propio peso. Mientras tanto vamos conociendo el lugar, sus costumbres, la arquitectura y una singular forma de trabajar de este lugar. Pues me resultó desde una primera instancia un tanto confuso la posición que tenían las fuerzas policíacas de este planeta. No entendía del todo si se trataba propiamente del Imperio o como una subdivisión o algo por el estilo. Sin embargo, todo se trataba acerca de rendirles cuentas a los imperiales y su jurisdicción, aunque su presencia en el sistema no era tan notoria. Todo eso cambió cuando Luthen, uno de los grandes líderes de la rebelión, busca a Andor justo después de saber sobre su historial, para que se incorporara a una misión muy importante, una que dará origen e inicio a la rebelión misma, que traerá consigo además una serie de consecuencias y reprimendas políticas por parte del emperador para apalancarse y sujetarse ante cualquier otra embestida. El escape de Ferrix resulta en uno bastante complicado cuando algunos miembros de la fuerza local se les interponen y aún así logran escapar, dejando una marca bastante profunda en Cyril, quien era el líder de aquella operación, desmotivándolo a tal punto de que incluso hasta que el imperio como tal interviene, este queda fuera de toda operación o involucración para poder encontrarlos. Y justamente la captura de Andor resulta en una que nadie esperábamos y digamos que cae en lo absurdo, no por cómo lo tratan ni por cómo lo presentan, sino por la trama en sí. Es detenido en Niamos accidentalmente y sin deberla ni temerla, la verdad. Lo llevan a unas instalaciones en Arkina 5 donde estará participando para construir accesorios para un particular proyecto del imperio. El modo de esta prisión se reduce al trabajo de varios equipos que buscan en conjunto realizar el mayor número de producción para evitar ser castigados y así disminuirles días a sus sentencias. Sin embargo, todo se va a venir abajo cuando nos enteramos de una forma misteriosa y preocupante que no hay escapatoria para nadie. Fue un sentimiento de terror incluso, pues simplemente se trataba de una reubicación en sus mismas instalaciones, y debido a que un grupo ajeno a nuestros protagonistas se enteró de todo esto, es que terminaron todos fritos. Aquel momento se resumió en una brutalidad total, por lo tanto, el escape fue aún más significativo. Todo lugar en contra de los pocos guardias que había en las instalaciones para que al final, uno de los pilares que motivaría aquella revuelta no pudiera escapar, porque no sabía nadar. Espero que podamos verlo en la segunda temporada, es un muy buen personaje. Si bien la historia que nos estaban contando estaba muy bien segmentada, no fue que precisamente hasta el 4º episodio pude notar la diferencia. Nos involucraban al inicio de una misión que se nos retrataba como bastante complicada, y tal cual fue de esa forma. La expectativa crecía conforme avanzábamos en el plan, había algunos cabos que no se habían atado, otras cuestiones técnicas que se tenían que solucionar, pero todo fue desarrollándose de a poco y cocinándose a fuego lento. El paso a paso, el porqué de cada decisión, proyectando al mismo tiempo algunos rasgos respecto al punto de vista del imperio o de sus miembros como tal, dejándonos entrar a una parte más íntima de estos, como el mostrarnos por ejemplo a la familia de uno de los altos mandos del lugar. Una presa que fungía como base en Aldhani, planeta repleto de tradición, cultura y mucho aprendizaje, sin dejar de lado por supuesto el gran fenómeno natural del que tanto nos presumían de acuerdo a algunos comentarios de ciertos personajes. De hecho, la forma en que retrataron este fenómeno fue simplemente hermoso. El ojo de Aldhani es la expectativa que fueron construyendo junto al plan de robar la nómina de esta base imperial. Captó nuestra atención sin lugar a dudas, enmarcada además por esta persecución de los cazas imperiales que simplemente no resistieron la embestida de tal fenómeno. Llegan a presentarnos las consecuencias del atraco en la base, pues golpean prácticamente a todo estrato social, orillando a nuestros protagonistas a tomar decisiones y seguir actuando. Y no podría dejar de hablar de Aldhani si no es para recordar que le aplicaron un Rogue One a varios de los personajes con los que sorprendentemente ya habíamos conectado.
Namik fue el ejemplo claro de lo que estaban haciendo en la serie. ¿O qué tal Varcona, Gorn o Skin? Quien, bueno, este último trataba de traicionar a los demás con tal de llevarse el botín obtenido en tan peligrosa misión. Pero pues Andor parece ser el gatillo rápido de la historia. Todo esto creo que refleja la naturalidad con la que alguien puede entregarse en cuerpo y alma por el equipo, pero al final cualquier cosa puede suceder. Nos detallan la situación en la que se encuentra cada personaje. Fue un gran momento para conocer de primera mano a la senadora Mon Mothma y sus relaciones en la política, su familia o incluso su situación financiera. Pues esto último era algo que la tenía bastante angustiada, sobre todo por las medidas que se habían tomado para tenerla un poco más vigilada y espiada. Prácticamente se sentía ahogada entre tanto, por lo que todo esto la orilló a confiar en personas que lejos de ayudarla buscaban un precio o un interés. Su hija resultó ser un objeto de intercambio cuando solicitó la ayuda de un mafioso con tal de ayudarla a realizar algunas operaciones bancarias sin que el imperio se diera cuenta. El costo también recayó en su marido, pues teniendo en cuenta que su chofer fungía como un espía propiamente, sería prudente hacerle creer que su esposo estaría gastando más de lo necesario en apuestas y juegos de azar, permitiéndole una salida en cuanto a las sospechas que se habían ido generando en su contra. El desarrollo que trabajaron me pareció bastante sobrio y elegante. Nos explicaron y llevaron a tal punto en que podríamos justificar el que haya hecho estas cosas por un bien común. Sin embargo, el que nos presenten esta justificación no quiere decir que yo lo apoyo en absoluto. No estoy de acuerdo con aquello que dicen del fin justifica los medios. Simplemente digo lo que me pareció al respecto. Y finalmente no me gustaría dejar de lado la forma en la que la trató la cámara, pues eran los momentos que más disfrutaba cuando nos centrábamos en ella, cuando estaba en el Senado, en su residencia, con pláticas con Luthen, etc. Por cierto, Luthen es un personajazo. La forma de trabajar del mismo es una que me puso a pensar en varios momentos, a sacar conclusiones y reflexionar sobre su andar, sobre todo en aquella plática que tiene con Looney, un infiltrado rebelde que está en la BCI. Me percaté de lo que implicaba estar al mando de ciertas decisiones, de tomar las riendas de ciertos rumbos para que todo despegue y no se estrelle en el intento. A su vez, todo aquel arco de Anton Krieger me pareció excelso. No lo vemos en ningún momento, no sabemos incluso nada de él, tan solo un holograma para saber cómo es físicamente, y eso porque el Imperio piensa que es quien se reunió con Cassian en episodios anteriores. Pero la que voy es que de todo lo que nos enteramos de este personaje es por la BCI o el mismo Luthen. Es interesante que la trama haya hecho que pudiera sentir el peligro estando en los zapatos de Krieger. Y como un bonus, me gustaría hacer mención de la gran nave que piloteó Luthen cuando lo interceptó esta nave imperial, todos los gadgets que le permitieron sobresalir como si de una práctica totalmente sencilla se tratara. La BCI es el centro que se presenta como la contraparte de los rebeldes en esta historia. Algunos personajes que se adhirieron a sus filas con un compromiso tan acérrimo que es sorprendente creerles. Dedra Meero, por ejemplo, resulta ser el personaje que veremos metida en muchos asuntos. Tras conectar algunos puntos y ataques que han tenido anteriormente, le permite sospechar de varias células rebeldes que apenas comenzaban a organizarse. Aldhani fue simplemente el primer peldaño para adentrarse a lo que se convertiría su mayor desafío: encontrar a Cassian Andor. Y de hecho él ya estaba capturado y ni siquiera se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Syril, por otro lado, es un hombre fiel al imperio y sus normas, capaz de terminar con aquellos con quien no quiere adherirse a las nuevas formas. Eso bajado a lo más mínimo por su fracaso en Ferrix, y prácticamente comienza desde cero. Utilizan, técnicamente hablando, algunos planos y secuencias en donde casi siempre lo aíslan. Fue curioso que lo hayan manejado de esta forma. Entonces, entre tanto, comienza a solicitar empleo en el Imperio hasta el punto de toparse cara a cara con aquella que dirigía el barco rumbo a la localización de Andor. Una oportunidad que le abriría nuevamente las puertas y el panorama a seguir creciendo, provocándole además una cierta fijación y admiración porque, bueno, a decir verdad, los dos son muy parecidos. Debo decir que no dejo de admirar los dotes actorales de ambos, aunque la escena de Dedra interrogando a Biggs fue la cumbre de todo eso. Como un círculo terminamos justo donde todo empezó.
un escenario ideal para convertir a sus habitantes en testigos de una revuelta contra el Imperio. Justo después de tan emotivo discurso de Marva, madre de Andor que había fallecido y de quien no se pudo despedir porque estaba encerrado en Arquina 5, fue que todo se levantó, todo reventó, rematando con el lanzamiento de un objeto explosivo en donde pudimos presenciar la tensión y desesperación del lugar. Con tan solo ver el cómo es que estaban tratando a Dedra, pude imaginarme lo peor y entre sentimientos encontrados. La verdad, no quería que le hicieran nada por el gran personaje que habían construido. Pude respirar un poco cuando me percaté de quién le había salvado. De hecho, fue un tanto incómodo ese momento, por cierto. Andor busca a Vix tras enterarse de que la habían torturado descaradamente con un artefacto que la había perjudicado emocional y mentalmente, precisamente solo para sacar información del paradero de este. Hay un punto en el que todo esto se mueve bastante rápido. Incluso Luthen, un tanto expuesto, regresa a su nave para reencontrarse con quien quiso deshacerse después de la misión de Aldhani, para formar parte de sus filas y luchar juntos contra el Imperio. Espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, regálenme un like, compártelo con sus amigos andoreños, suscríbanse al canal y activen la campanita si no lo han hecho. Yo soy Beauty y nosotros, por lo pronto, nos veremos en un próximo video. Bye bye.